Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí, todo listo para continuar con la serie sobre el Antiguo Testamento. Con nosotros, Alberto Ovalle. Continuamos estudiando el libro de Segunda de Samuel y estamos haciendo una hermosa relación entre los episodios de la vida de David y la escritura de algunos de los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 4, David nos habla de algo que también cabe dentro de este periodo de su vida, el periodo en el cual estuvo huyendo de Absalón. Él dice que si nuestro clima emocional es uno de tensiones y no podemos dormir, él dice que si usted no puede dormir porque tiene que hacer una gran decisión que implica hacer lo correcto, en el Salmo 4, él hizo una resolución en su corazón, que él iba a ofrecer sacrificios de justicia y confiaría en Dios. Él dijo que su motivación para hacer eso era que él estaba rodeado de personas quienes decían, ¿quién nos mostrará el bien? Personas que buscan ver a alguien haciendo lo correcto y se sienten bendecidos cuando ven eso. Así que David resolvió en su corazón que ofrecería sacrificios de justicia y confiaría en Dios. Y luego dice que tuvo paz y pudo dormir. Quizás este salmo fue escrito durante este periodo, pero en otro salmo, tal vez el más grande de sus salmos, David describe este periodo en el Salmo 23. En el versículo 3, él dice, «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre». David fue un rey por 40 años. Él fue rey 16 años antes de que pecara. Después que pecó y caminó en las sendas de justicia por un tiempo, Dios restauró su alma y su reinado. Dios le puso en el trono de nuevo y David reinó como el mejor rey que haya tenido Israel por 24 años después de su pecado, porque Dios restauró su alma. Cuando David decidió caminar por sendas de justicia, ¿qué significaba esto para él? Estas sendas comenzaron con arrepentimiento y confesión. Fallar con éxito comienza con confesión y arrepentimiento. Nunca aprenderemos de nuestros errores si no tenemos la capacidad de decir, me equivoqué. La restauración no llega si no podemos comenzar a caminar por las sendas de justicia. En los Salmos vemos entonces la confesión de David. En el Salmo número 32, David nos habla de su arrepentimiento y confesión, en términos de los resultados de ese arrepentimiento y confesión. Vemos cómo encubrió su pecado por un año, y ese fue el año más infeliz de su vida. No podía orar, no podía predicar, no podía alabar al Señor y dirigir el gran coro levita, y probablemente no iba a la tienda de adoración como era su costumbre, regularmente. Espiritualmente estaba impotente. Su liderazgo estaba impotente. Pero cuando ese valiente profeta lo acusó y lo confrontó con el pecado, entonces confesó y se arrepintió. Él dice en el Salmo 32 sobre los resultados de la confesión y el arrepentimiento. Alguien ha dicho que lo importante de una experiencia espiritual no son los detalles de la experiencia, sino los resultados. Muchos hombres de Dios han tenido experiencias variadas, pero los resultados son más o menos los mismos. David dice, «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu
no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de las muchas aguas, no llegarán éstas a él. Lo que David está diciendo en el Salmo 32 es, el resultado de mi experiencia de confesión, arrepentimiento, más la ausencia de culpa, la dicha del perdón, debe ser buscada por todo aquel que teme a Dios. ¿Quiere decir esto que tenemos el potencial de pecar? Por supuesto que sí. No hay nada en la Escritura que diga que no tenemos el potencial de pecar o que usted es tan santo que está exento de pecado. Pero está la advertencia. El que esté firme, mire que no caiga. El que piensa que está muy firme es el que está más propenso a caer. David dice que cuando él rehusó admitir su pecado, estaba deshecho y miserable. Estaba enfermo físicamente. El pecado de su corazón y alma verdaderamente habían hecho que su cuerpo enfermara. Pero luego dice que cuando llegó a confesar, sintió una gran felicidad. La palabra confesar viene de dos grandes palabras griegas que significan decir lo mismo. La confesión es realmente estar de acuerdo con Dios en que hemos pecado. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo nuestros pecados son perdonados? Primeramente, la Biblia lo afirma, pero hay otra manera de saber que sus pecados son perdonados y es cuando Dios quita la culpa. Entonces usted sabe que ha sido perdonado. En el Salmo 51 tenemos la confesión de David. El Salmo 32 nos habla de los resultados de la confesión. El Salmo 51 nos da la confesión. ¿Qué salmo este tan maravilloso? ¡Qué gran visión de la grandeza de David! Note primeramente que en este salmo él está orando a Dios sobre el origen de su pecado. Parece estar diciendo, Dios, tú conoces honestamente cómo soy en mi hombre interior, en el centro de mi ser. Muéstrame la verdad de mi hombre interior. En respuesta a esa petición, Dios se lo muestra y oímos a David decir, mírame, soy pecador, ese es mi problema. Siempre he sido un pecador. Fui pecador cuando era joven, aun cuando nací. Es más, era pecador cuando estaba en el vientre de mi madre, desde el mismo instante que mi madre me concibió. Ese es mi problema. Desde el centro de mi ser, soy pecador. Después que Dios le muestra eso, note la petición. Hay muchas peticiones en el Salmo 51, pero note esta en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra crear es la palabra hebrea bara. Recuerda en nuestro estudio de la creación en Génesis, significa hacer algo de la nada. En el Salmo 51, versículo 10, cuando David hace esta gran petición, crea en mí un corazón limpio, él le está diciendo a Dios, haz algo de la nada. Pon algo en el centro de mi ser que no estaba allí cuando nací, o voy a fallar una y otra vez. No puedo evitar fallar. Tú debes hacer un acto de gracia en mi ser interior. Esa es la única forma de tener la esperanza de vivir una vida que glorifique a Dios. La respuesta a esa oración de David es lo que el Nuevo Testamento llama nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios ha creado algo en el centro de su ser. Note también la motivación al querer ser restaurado. Él dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David era un gran predicador en la congregación.
Amaba la palabra de Dios, meditaba en ella día y noche, amaba predicar sobre ella, amaba cantarla, amaba el dirigir la adoración. Por esto Natán el profeta sabía que algo andaba mal. David no había hecho estas cosas por todo un año, y su motivación para esta restauración era que pudiera hacer todas estas cosas de nuevo. Él no tiene duda en el Salmo 51 de que Dios va a hacer eso. Al final del Salmo, David nos muestra una visión fuera de lo común. Él le dice a Dios, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Recuerde, cuando comenzamos a hablar sobre el tabernáculo en el desierto, cómo ellos llevaban un animal a la tienda de adoración y lo ofrecían en sacrificio por sus pecados. Y el tipo de animal o el número de animales dependía del grado del pecado o del nivel económico de la persona. David sabe que él pudiera llevar toda una horda de ganado al tabernáculo del desierto, pero eso no es lo que Dios quiere. David dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esto quiere decir verdadero arrepentimiento. Por eso él dice, sáname en el centro de mi corazón, crea algo en el centro de mi ser y entonces viviré una vida que te glorifique. Esa es una hermosa oración, el Salmo 51. Ahora, si usted ha pecado y no sabe cómo confesarlo, si necesita restauración y no sabe cómo adquirirla, lea el Salmo 51. Hágalo su oración de arrepentimiento y confesión, y hará bien al confesar y arrepentirse de sus pecados. Al estudiar 2 de Samuel 11 al 18, vemos la grandeza de David aún en su falla. Su grandeza no es porque falló, sino porque supo cómo salir de ella con éxito. En el libro de Reyes se nos dice que esta fue la única mancha en su récord, su único pecado. Aprendamos de la historia de David cómo salir airosos del pecado, cómo caminar por las sendas de justicia que restaurarán nuestra alma. De esta forma concluimos otra importante clase sobre el Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos cómo estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio disponibles completamente gratis para la serie del Antiguo Testamento. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O al correo electrónico iba@transmundial.org. Le esperamos nuevamente en el aula virtual del Instituto Bíblico del Aire para nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.